Eh, pasamos entonces a la segunda ponencia principal del Congreso, titulado La ingeniería civil y las tecnologías emergentes, presentado por los académicos Carlos Renatius y Marianela Lafuente. Carlos Renatius es PhD, profesor titular jubilado de la UCB, director de Ingeniería y Tecnología del Miami-Dade College, director cofundador de Geopolis, red de reducción de riesgos de desastres, individuo de número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, consultor de BID, CAF, CEPAL, ONU y WB. Fue ministro de Ciencia y Tecnología, presidente del Consejo Andino de Ciencia y Tecnología y miembro del board del Centro Internacional de Ciencias Nucleares y Ambientales. Gran oficial, Orden Nacional del Mérito y comendador de la Orden de las Palmas Académicas de Francia. Autor o coautor de 18 libros, 120 artículos científicos y 300 artículos de opinión. Marianela Lafuente, PhD, profesora titular jubilada de la UCB, cofundadora y directora de Geopolis, red de reducción de riesgos de desastres. Es individuo de número y expresidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, consultora de BID y CAF. Fue miembro del directorio del CONICYT, CONACYT y FUNDIS. Fue viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Venezuela. Ha dictado más de 200 conferencias, autora o coautora de 11 libros, 150 artículos científicos y 300 artículos de opinión. Cofundadora y directora del Centro CITESI, cofundadora del Centro PASPAR. Le damos la más cordial bienvenida a nuestros académicos Carlos Renatius y Marianela Lafuente. Estoy compartiendo pantalla, ¿me están escuchando? Sí, Sí, se escucha. se Ok. ve Voy a ponerlo en modo presentación. Bueno, buenos días a todos y no quiero comenzar sin agradecer a los organizadores de este evento, a la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, a las universidades públicas y privadas, a todos aquellos, a los promotores, a todos aquellos que han contribuido para que hoy estemos aquí reunidos y tengamos esta conversación sobre la ingeniería civil y las tecnologías emergentes. Este es un tema muy interesante. Todos sabemos cómo han cambiado las tecnologías en los últimos años. Han cambiado mucho más en los últimos, digamos, 100 años que en los 2 milenios anteriores. Y en un escenario actual, que además no es nada fácil, queremos ver qué papel tiene y cómo han cambiado la vida, no solo la ingeniería civil, sino todos los aspectos prácticos de la vida, ¿no? Es un mundo, el del siglo XXI, bastante complicado, pero uno puede preguntarse si las tecnologías han cambiado mucho, cuánto han cambiado los problemas del hombre, porque en el fondo muchos han permanecido sin que podamos solucionarlos. Hoy en día, y ayer escuchábamos la excelente conferencia del ingeniero Carlos Rodríguez, donde nos hablaba de los problemas del acceso, del crecimiento de la población, el problema del acceso a los recursos naturales. Más de 2.000 millones de personas actualmente no tienen acceso a un servicio seguro de agua. Igualmente, más o menos esa cantidad cocinan todavía con leña. Unos 600 millones no tienen acceso a electricidad. Entonces, uno se pregunta en qué mundo vivimos, ¿no? Un mundo de pandemias, de guerras, la guerra de Gaza, la guerra de Ucrania, las distintas formas de terrorismo, los retos del cambio climático que hacen que los desastres naturales se hayan incrementado y se hayan agudizado. Bueno, todo esto, esos desastres, todos sabemos que no son naturales. En realidad los desastres ocurren solo porque el hombre ha ocupado inadecuadamente el territorio, por modelos de desarrollo sociales inadecuados. Y en realidad nuestro principal problema que subrayamos aquí en negrita es la pobreza. Y más que la pobreza, las grandes brechas entre los países ricos y los países pobres que han creado este fenómeno que se ha agudizado en los últimos tiempos, incluso en nuestro país, de las migraciones masivas, grandes masas de población que se desplazan buscando mejorar sus condiciones de vida. Y eso es una realidad que nos atañe muy de cerca en nuestro país. Bueno, dentro de este escenario, en lo que la vertiginosidad de los cambios a veces no nos dejan reflexionar, pero hay grupos de pensamiento en el mundo, ¿no?
Y más o menos estos tres retos que están aquí resumen las prioridades que se han establecido en diversos grupos de pensamiento. El primer gran reto es alcanzar la prosperidad económica y finalizar o al menos reducir la pobreza, sobre todo la pobreza extrema. Pero este gran reto se encuentra con un segundo reto que es igualmente acuciante, que es la inclusión social. Que esto se haga entonces disminuyendo también las brechas entre los países que hasta ahora han estado excluidos del desarrollo y los países más avanzados, entre la gente más pobre y la gente más rica. Y el tercer gran reto tiene que ver con que todo esto lo podamos hacer en un mundo posible, que el mundo sea habitable para la raza humana, porque si no nos vamos a acabar, que es el reto de la sostenibilidad ambiental. Entonces, bueno, siempre con las tecnologías emergentes tenemos que tener presente esta doble cara de las tecnologías. Pueden ser grandes soluciones, de hecho ha habido enormes progresos a partir del siglo XX con el advenimiento de la física cuántica, pues han cambiado muchos aspectos de la vida humana, pero toda tecnología tiene también su revés, su lado oscuro. El mejor ejemplo es la bomba atómica, que en el siglo XX, después de los avances de la física, causó tanta destrucción y tanta muerte. Y ahora tenemos las dudas también con el advenimiento de la inteligencia artificial sobre esa posible cooperación entre el hombre y la máquina para lograr un mundo mejor, pero también con la incógnita de si en ese punto de singularidad donde las máquinas quizás lleguen a ser hasta más inteligentes que el hombre, no nos veremos sometidos a ello. Entonces siempre hablar de las tecnologías en cualquier ámbito de la práctica humana impone una discusión sobre la ética, sobre los principios éticos y sobre las bases sobre las que queremos construir el desarrollo. Entonces, el rol del ingeniero en este contexto siempre ha sido el de una especie de puente entre la ciencia, entre el conocimiento y las aplicaciones prácticas en la vida, en la realidad, para construir soluciones, respuestas prácticas y viables para solucionar problemas. Con este vertiginoso cambio de las tecnologías, los ingenieros son hay ciertos ingenieros que son especialistas en temas muy específicos y el trabajo también consiste en integrar disciplinas muy distintas. Es un trabajo el del ingeniero que se ha vuelto cada vez más colaborativo, lo que exige también una actualización continua de los conocimientos. Y en definitiva, el trabajo es entonces el desarrollo de capacidades y estrategias de optimización para poner las herramientas tecnológicas al servicio de los objetivos que buscamos, del vencimiento, de superar estos grandes retos que nos imponemos. En ingeniería civil, entonces, igual que en otros aspectos de la vida, las tecnologías disruptivas están cambiando la forma en que se diseñan, construyen y gestionan las infraestructuras. Están impulsando, o lo que buscamos con estas tecnologías, es impulsar la eficiencia, la seguridad y la sostenibilidad en la industria. Bueno, hoy vamos a hablar de todas estas tecnologías y, como ustedes se darán cuenta, es un tema muy amplio, por lo tanto vamos a alcanzar a hacer comentarios y poner algunos ejemplos. No tratamos de ser exhaustivos, hay muchísimas nuevas tecnologías que están siendo utilizadas. Vamos a hablar hoy de BIM, vamos a hablar de realidad virtual y realidad aumentada, de los drones, de la impresión 3D y hasta la 4D, de sensores, Internet de las cosas, materiales innovadores, inteligencia artificial, energías renovables y eficiencia energética, aunque esto fue el tema o parte del tema que se trató ayer, tecnologías de geolocalización y robótica en la construcción. Estas tecnologías además no son tecnologías independientes, es decir, unas no excluyen a las otras, al contrario, colaboran entre sí. Hoy en día la inteligencia artificial está absolutamente por todas partes. Entonces vamos a comenzar con la tecnología BIM. Esto en realidad consiste en tener un modelo virtual, una representación digital de un edificio o de un proyecto cualquiera de infraestructura, de ingeniería civil, que incluye muchas capas de información. O sea, es un poco más adelantado de lo que habíamos conocido con CAD y con AutoCAD, porque incluye información geométrica, información de los materiales, información de los costos, de las instalaciones y sistemas que están en el proyecto, mecánicas, sanitarias, etcétera. Pero además documenta todas las etapas del proyecto, desde el principio hasta el fin.
incluye etapas de planificación de la obra, que podemos incluir, medir y monitorear la sostenibilidad y luego el mantenimiento y la operación del proyecto, ¿no? Entonces tiene muchas ventajas esta tecnología, este modelo virtual de proyecto de construcción, porque sobre todo facilita tareas como la colaboración entre las distintas especialistas, las distintas disciplinas que intervienen en el proyecto. Y todo esto, como les dije, desde el principio, desde la construcción, ya va que esto me tapa aquí, desde la construcción, el diseño, la procura, todas las compras de los materiales y luego las etapas de mantenimiento. La visualización permite integrar datos, como dije, todas las características, además de las geométricas y físicas, los componentes, los materiales, los costos, la programación, las distintas etapas de la programación, monitorear los factores ambientales y toda esta información permite detectar conflictos más fácilmente. Entonces es muy fácil, esas cosas que pasan siempre, que si se van a colocar las instalaciones sanitarias y hay una tubería que pasa o debería pasar a través de un muro de carga, eso se puede evitar antes de la construcción, ya en las etapas de diseño, y detectar conflictos más fácilmente. Eso redunda, por supuesto, en mayor eficiencia, en ahorro de costos y también de tiempo. En realidad, en una mayor eficiencia de todo el proceso desde la conceptualización, desde incluso la conceptualización y diseño inicial hasta la construcción y luego, además, durante toda la vida de la obra terminada, permite la gestión de las instalaciones, el seguimiento de los programas de mantenimiento, la supervisión de los sistemas y incluso planificar renovaciones, ampliaciones, etc. Bueno, esto es un tema muy amplio y después de esta ponencia va a haber otra sobre BIM que seguramente ampliará esta información. En Venezuela, en la región, ha habido grandes avances de la tecnología BIM. En muchos países, en Europa también es obligatorio incluso utilizar el sistema BIM sobre todo para la contratación de obras públicas. Aquí en Venezuela, el Colegio de Ingenieros y la Cámara Venezolana de la Construcción se han ocupado de promocionar el uso de BIM. Han realizado programas de formación, diplomados, certificaciones, en convenio también con las universidades. Y bueno, se han sido presentados incluso 2 proyectos de ley. No conozco, creo que no han sido todavía aprobados, aunque sí creo que en primera discusión. Una ley para la adopción de este plan de modelado de información de la tecnología BIM en la construcción en Venezuela y también para su incorporación en las contrataciones de proyectos y obras. Bueno, como les dije, a continuación habrá otra ponencia donde seguramente ampliarán detalles. La tecnología BIM es en realidad una aplicación de realidad virtual, porque como les dije, consiste en hacer un modelo virtual de una obra, de un proyecto. Pero tanto la realidad virtual como la realidad aumentada son tecnologías muy relacionadas, que ambas permiten visualizar, interactuar y trabajar con modelos y datos de manera inmersiva, como si los usuarios estuvieran realmente presentes en ese entorno. En algunos casos, ustedes lo habrán visto con los juegos, con muchos de los juegos que están de moda entre los más jóvenes, se utilizan dispositivos especiales como cascos y visores de realidad virtual. Bueno, esto tiene infinitas aplicaciones en ingeniería y en arquitectura y en labores de planificación urbana y muchísimas cosas. Aquí veo un ejemplo donde sobre el terreno la realidad aumentada consiste en poder colocar imágenes o modelos digitales sobre la realidad que tenemos por delante. Por ejemplo, aquí sobre el terreno estamos colocando una maqueta de lo que será la futura construcción. Esto permite incluso cuando hay una construcción en el sitio, puedo ver a través de los muros, digámoslo así, viéndolas o representando virtualmente las tuberías, los sistemas de ventilación, todos los sistemas que estén por dentro de las paredes. Entonces, bueno, esto tiene, como les digo, infinitas aplicaciones y muchas aplicaciones también tienen que ver con la robótica en la construcción. Nosotros estamos acostumbrados a ver los robots en muchas instalaciones de industria manufacturera. Ya tenemos mucho tiempo viendo que las industrias de ensamblaje de carros, por ejemplo, utilizan esta cantidad de sistemas de brazos mecánicos para el montaje. Bueno, continuamos entonces con esto de la robótica.
Bueno, les decía que no es usual verlo en la construcción porque las obras son ambientes en general abiertos, no controlados, cambiantes, muy cambiantes de un día para otro, y que sí las veíamos o estamos más acostumbrados a verlas en cadenas de manufactura, de fábricas, por ejemplo, ensamblaje de carros. Ahí estamos más acostumbrados. En la construcción se ha introducido más lentamente, sobre todo a través de drones y de dispositivos para impresión 3D. Pero aquí ven, por ejemplo, este robot que es bien simpático, que está en una obra, recorriendo la obra, está de sensores, de cámaras que le permiten desplazarse y de sensores que transmiten a una unidad central donde seguramente están los supervisores de la obra y manda información en tiempo real, pues que puede ser explotada de distintas maneras. Entonces, como les digo, aquí interviene también inteligencia artificial, bueno, Internet de las cosas. Aquí hay una cantidad de tecnologías involucradas en lo que llamamos este robot que se llama Spot. En general, los robots entonces son útiles para muchas tareas donde sobre todo el acceso de los humanos puede ser difícil. Se emplea después de desastres, por ejemplo, para inspecciones, se emplean en la luna, en ambientes hostiles para el hombre, pero también para la fabricación de componentes, de muros, para manipulación y montaje, y aquí en este ejemplo para inspección y supervisión y mantenimiento. Eh, bueno, un tipo especial de robots son los drones, que quizás tal vez conocemos más. Son conocidos también como vehículos aéreos no tripulados y tienen muchísimas aplicaciones en la ingeniería civil. Son capaces, bueno, en general lo que se trata es su capacidad para capturar imágenes y datos aéreos de manera eficiente y de muy cerca, ¿verdad? Porque un vuelo de un dron puede hacerse a 30 metros, a menos de altura, se pueden meter dentro de las edificaciones, pueden llegar a lugares donde no llega el hombre porque sean peligrosos. Y antes usábamos la fotogrametría a partir de vuelos de aviones o de imágenes satelitales y siguen siendo útiles. Los drones permiten mejorar esa información. Son muy utilizados para fotografía y cartografía, bueno, para realizar mapas de manera eficiente, para gestionar los proyectos, porque con estos mapas realizados con imágenes precisas se pueden, bueno, gestionar los proyectos de construcción. Para topografía y cartografía capturan imágenes de alta resolución en grandes áreas rápidamente, ¿verdad? Pero también para inspección de sitios, particularmente después de los desastres, también es muy útil los drones, porque muchas veces después de un desastre los accesos quedan interrumpidos para el hombre y rápidamente se puede enviar a los drones para hacer una inspección preliminar de los sitios. En construcción, para la supervisión de las construcciones, como ya les dije, muy de cerca, por ejemplo, para inspección de instalaciones de cerca en controles de calidad, supervisión de posibles fallas. Bueno, en conjunción también con los sistemas de información geográfica, que como ustedes saben, son unas tecnologías que permiten construir mapas con muchas capas de información, ¿no? Con datos georreferenciados. Entonces son muy útiles. Como les dije, antes se hacían a partir, o todavía se hacen a partir de imágenes digitales, pero con los drones podemos afinar mucho las fotografías y construir muchos mejores mapas, sobre todo a escalas más pequeñas, ¿no? Aquí en Venezuela, los drones son una tecnología que se ha introducido, están regulados en su legislación y se utilizan en muchas aplicaciones. De hecho, bueno, sobre todo para proyectos de topografía, de movimientos de tierra, porque también a través de los drones y con sistemas de información geográfica puedo calcular movimientos de movimientos de tierra, volúmenes a desplazar, etcétera. Aquí en Venezuela hay una empresa, ENRI, que tiene convenios con distintas universidades, con muchas de las que están participando aquí, y también con la academia, hay muchas ciudades donde hay muchísima información levantada y existen sistemas de información geográfica, de información muy valiosa sobre, por ejemplo, los barrios en Caracas. Existe también sistemas de evaluación del riesgo en Chacao en particular. Hay aplicaciones que manejamos desde el celular con estos sistemas a los cuales estamos muy habituados ya, por ejemplo, para aplicaciones de delivery, para aplicaciones de llamar al taxi, de los Uber, de los Riders aquí en Caracas. Bueno, entonces estos sistemas de información geográfica junto con los drones son herramientas de muchísima utilidad. Quiero detenerme un poquito para exponer
un poquito en detalle. Un ejemplo de un análisis de riesgo que de riesgos producidos por amenazas naturales. Este es un proyecto que estamos llevando a cabo en Florida. Cuando digo estamos, un grupo de ingenieros un grupo de la academia, de la Universidad Central, de las universidades en Miami, Florida también, de la Universidad de Florida, pero también del Miami-Dade College. Somos un grupo que está trabajando desde hace unos años, desde más o menos del 2020, en un proyecto que busca hacer modelos de riesgo para esta área costera del sur de la Florida, ¿no? Ahora, cuando hablamos de análisis de riesgo, lo que buscamos en particular es hacer escenarios y evaluar el riesgo en función de pérdidas. Estas pérdidas pueden ser pérdidas económicas, en términos de dólares, pueden ser también pérdidas en términos físicos de infraestructura destruida o en términos sociales, víctimas. Y bueno, esto nos sirve para planificar y gestionar en caso de desastre tanto las etapas previas de prevención y mitigación como las etapas posteriores de manejo del desastre. En este caso en particular seleccionamos esta área de estudio que se ilustra aquí, que incluye estos circuitos, son circuitos censales, porque en Estados Unidos existe mucha data pública. Aquí en particular estamos usando para este proyecto, nos basamos, partimos de data pública que ha publicado FEMA, la Agencia de Manejo de Emergencias de Estados Unidos, y usamos un software que es gratuito, de acceso libre, que se llama HASUS, que utiliza los sistemas de información geográfica y la data pública para construir escenarios de riesgo. Ahora, nosotros estudiamos, y lo que queremos con este pequeño comentario de este proyecto, es ilustrar cómo los drones, en este caso la tecnología, nos ayuda a mejorar nuestras estimaciones del riesgo. Porque partimos de una data pública que es en base a datos sobre todo de los censos. Y los censos, como ustedes saben, ocurren en periodos de tiempo espaciados. Entonces la data que puede provenir de un censo puede tener quizás 10 años de antigüedad. Y hay mucha divergencia entre lo que consigues en realidad en la físicamente superficie del territorio cuando sale en el censo. Entonces con los drones podemos mejorar la data porque los drones ven que lo que aparece como un terreno vacío en realidad tiene una construcción o que la construcción ha sido modificada. Esta área que les mostramos tiene 141 hectáreas y se modeló con 1.59 por 10 a 9 puntos 3D. Esos son ese mismo número de fotos que se usaron para hacer con esta nube de puntos, se construyen las imágenes tridimensionales de esa superficie y nos permite realizar los llamados ortomosaicos, que son justamente esa imagen tridimensional, los modelos de superficie y los modelos del terreno. Estos mapas de superficie, bueno, no se ve, pero esto incluye a los carros que están circulando, porque se construyen con la foto de los drones, y los modelos del terreno, los mapas del terreno, sirven para, bueno, se les quitan todas estas capas de información y queda con un detalle de la topografía. La tecnología, cuando los drones estaban equipados con la tecnología LiDAR, que incluye, que es con base a rayos láser, esto nos permite atravesar la vegetación. Y los drones también permiten entonces hacer batimetrías, describir en zonas costeras muy útil todo el relieve que hay en la costa, ¿no? Bueno, en este caso en particular, interesan amenazas como los huracanes, las inundaciones, la subida del nivel del mar, y aparte de los vientos, los huracanes en marea. Entonces, con estos programas evaluamos los efectos sobre la región de estudio. Nosotros elegimos un huracán de un periodo de retorno cercano a los 400 años. Es un huracán muy, muy fuerte, es una tormenta que ocurrió en 1926. Y comparándola con el huracán, que es uno de los más costosos de la historia de Estados Unidos, el huracán Andrew tiene un periodo de retorno mucho menor a 50 años. Y vientos, por supuesto, mucho menor, rondan los 120 millas por hora. El huracán que utilizamos tiene unas velocidades de viento cercanas a 160 millas por hora. Entonces, bueno, usamos esto para comparar los escenarios. También estudiamos las inundaciones por lluvia de 500 años y de 100 años.
Aquí se grafican los resultados de las inundaciones de la lluvia de 500 años. Y lo que queremos ilustrar en realidad es que las diferencias utilizando los datos de la topografía pública, los que proporciona FEMA, que están en esta tablita en lo que llamamos nivel 1, y los datos mejorados por drones, que son los resultados que se muestran aquí en el nivel 2. Es decir, la imagen de la derecha muestra los resultados de inundaciones para el mapa construido con ayuda o mejorado con ayuda de los drones. Y aquí el nivel 1 muestra los datos obtenidos o el análisis hecho con la data pública. Las diferencias en pérdidas, aquí estimamos las pérdidas, mostramos las pérdidas en términos de millones de dólares, con los datos públicos obtenemos 27.34 millones de dólares y con los datos mejorados con drones obtenemos pérdidas mucho mayores, muy superiores, 47.07 millones. O sea, es casi el doble, ¿no? Entonces, esta es una ilustración de cómo podemos mejorar nuestros análisis, porque en este caso lo que estamos mejorando es el modelo de exposición que podríamos tener a partir de los datos públicos con vuelos de drones más detallados, pues mejoramos el modelo de exposición y por lo tanto nuestra aproximación de los riesgos. Nosotros seguimos trabajando en esto y el próximo paso es usar inteligencia artificial para mejorar los datos de los drones y seguir construyendo mejor el stock de edificios que permite mejorar el modelo de exposición. Hay otras aplicaciones del uso de los drones, los hemos usado también, en este caso las fotografías las ven un poco pixeladas, pero estamos mostrando una franja costera y con el seguimiento en el tiempo a partir de imágenes de los drones podemos ver los cambios en la línea de la costa, ¿verdad? Entre esta foto y esta foto hay diferencias notables en la línea de la playa y a partir de ahí podemos calcular las masas, los volúmenes de arena que se han desplazado, que se han perdido, y con eso utilizar, porque todos estos escenarios de riesgo los queremos también para hacer medidas de adaptación, medidas preventivas, qué sé yo, obras que impidan la erosión, que impidan y que permitan, muchas de las protecciones costeras contra tormentas están hechas en base a dunas de arena. Entonces esto permite hacer seguimiento a las obras que se hagan. Bueno, con respecto a los drones, entonces, es un tipo de robot. Aquí mostramos otro robot, en este caso, que está haciendo impresión 3D. La impresión 3D también se conoce como fabricación aditiva de estructuras y componentes. Aquí en esta imagen muestra un robot que en el sitio de la obra está construyendo componentes de concreto. Bueno, aquí se hace directo en la obra. Otra manera es tener fábricas de prefabricados a base de impresión 3D lejos de la obra y se traen los componentes al sitio. Hay experiencias, esto se ha introducido también lentamente en la ingeniería civil, pero hay experiencias ya muy consolidadas en muchísimas áreas de la impresión 3D. Aquí en Venezuela, bueno, conozco directamente algunas pequeñas empresas de fabricación de prótesis de dientes odontológicas que utilizan impresoras 3D. Bueno, ya hay experiencias, ¿verdad? Aquí mismo en la Facultad de Ingeniería Mecánica se han construido turbinas con materiales reciclados, con prototipos, pues, con impresión 3D. Y hay pequeñas incursiones. Ahora sí, masivamente en la construcción en Venezuela no conozco experiencias. En China, son de todas formas experiencias muy recientes, muy recientes. En China, en 2015, se construyeron, creo que fueron como 10, aquí en 2015 en Shanghái, sí, 10 casas impresas en 3D en menos de 24 horas, con un costo de aproximadamente $5.000 por casa. Es una estrategia muy prometedora para viviendas de tipo repetitivo porque son muy económicas. En general van asociados al uso de nuevos materiales que van suplantando un poco el concreto armado, que es quizás el más utilizado hasta ahora en la construcción, ¿no? Muestro varios ejemplos. Yo estoy recorriendo esto muy rápido. En el trabajo que estamos entregando para su publicación en el boletín, hay referencias un poco más detalladas, porque esto no es un panorama, lo que estamos dando rápido, ¿no? Este puente fue inaugurado en 2020, es el puente peatonal de concreto impreso en 3D más largo del mundo.
Fíjense que su longitud es 26.3 metros y es un puente peatonal. Son una especie de prototipos que estamos haciendo para incursionar en este tipo de estructura. Es inspirado en un antiguo puente de China, de Shaoxiang, y consta de 44 unidades huecas de hormigón impresa. El pasamano tiene 68 unidades y en este caso se utilizaron materiales compuestos de hormigón y polietileno para el puente. Otro puente es en acero. La construcción en acero impreso es todavía más reciente. Este puente fue inaugurado en el 2021. Su impresión fue corta, el tiempo de impresión fue de 6 meses, pero luego la instalación trajo muchos problemas y por eso se inauguró en el 2021. Fíjense que tiene un largo de apenas 12.2 metros, es también un puente peatonal. En este caso son capas de acero que se van construyendo en otros sitios y luego se instalan aquí en el sitio donde va a operar el puente y se fijan con sopletes de soldadura. Como siempre les digo aquí, esta tecnología de impresión no va sola. Aquí se usó inteligencia artificial con técnicas de optimización topológica y diseño generativo para concebir el puente. Y además de eso se utilizó Internet de las Cosas porque se dejó en el puente una red de sensores inteligentes que se encarga de monitorearlo en tiempo real. Esto queda, no sé, queda en Holanda, en Ámsterdam, no sé si lo había comentado antes. Bueno, estos son ejemplos de puentes. Como les dije, la cuestión es prometedora para viviendas repetitivas. Es un mercado en América Latina que se ha introducido lentamente. Hay algunas empresas internacionales que han penetrado, sobre todo en México, en Brasil y Colombia, y hasta ahora han hecho sobre todo prototipos de vivienda. En Colombia, el primer prototipo de vivienda estuvo en Medellín y se realizó en 2018. En general con prefabricados, ¿verdad? Se imprimían en Medellín, pero hay algunos componentes de estructura que se han hecho en Bogotá. Esto que ven en la figura es una vivienda, la primera casa impresa en 3 dimensiones en Guatemala. Entonces, fíjense que se incursiona con materiales ecológicos, son materiales en general muy livianos, fíjense que el techo es como de palma, y lo interesante sería saber cómo es el desempeño sísmico de estas edificaciones. Todos estos países en América Latina, bueno, a excepción de Brasil, están ubicados en zonas sísmicas. Esta en Guatemala, bueno, fíjense que es una vivienda que es muy liviana, aparenta ser muy liviana y es totalmente simétrica, lo cual no es malo para los sismos, ¿no? Pero habría que ver cómo se desempeñan. Es un campo de estudio muy interesante. Bueno, como les dije, la impresión 3D ha impulsado mucho, bueno, y otras razones, la investigación y desarrollo de materiales innovadores en la construcción. Bueno, ya ustedes saben que la industria del cemento, lo comentaba ayer también el ingeniero Rodríguez en su excelente conferencia, deja una huella muy alta, son contaminantes. La construcción de concreto armado no es amigable con el ambiente. Eso ha impulsado todo un estudio de materiales verdes y de aditivos para el hormigón que lo ayuden a atrapar el carbono, ¿verdad? Por otro lado, se busca que los materiales más usados, como ya dije, en la construcción son los clásicos, el concreto armado, el acero, la mampostería. Entonces se busca que los nuevos materiales sean igualmente o más resistentes. En el caso de la zona sísmica es interesante que sean dúctiles para suplantar el concreto armado en todo caso. Se buscan materiales compuestos, livianos, transportables y que estén en armonía con el ambiente. Entonces se ha desarrollado, hay cantidades de ejemplos, hormigón de ultra alto rendimiento, hormigón autocompactante, acero de alta resistencia, materiales compuestos de diversos tipos. Se ha buscado mezclar el cemento con fibras de polietileno, fibras de vidrio incluso, también con fibras de carbono que prometen ser, que han sido bastante exitosas, materiales fotocatalíticos, materiales autorreparadores. Hay concretos que se han mezclado
incluso con bacterias, materiales biológicos, que son capaces de reaccionar y de cubrir pequeñas grietas. Eh, Hay muchos aislantes también hechos en base a grafeno que sirven para disminuir los problemas de corrosión y darle más resistencia a los materiales. Bueno, hay materiales inteligentes además que son capaces de reaccionar con estímulos externos y que son muy prometedores. Estos materiales, la investigación de materiales ha sido muy rápida con la bioingeniería, por ejemplo, materiales para prótesis en medicina se han usado muchísimo. Y lo de los materiales inteligentes tiene mucho que ver con la impresión que ahora recientemente se ha llamado en 4D, porque la cuarta dimensión, la 3D, era para fabricar piezas y componentes tridimensionales, pero la 4D es la cuarta dimensión es una dimensión de programación del material inteligente, donde se busca, como ellos reaccionan con estímulos del medio ambiente, se busca aprovechar este cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que se fabrique con 3D o con 4D, mejor dicho, una prótesis de un hueso, que sea un hueso artificial, que sea capaz de ser programado. Es decir, que si yo le pongo el hueso a un joven de corta edad, el hueso puede ir creciendo a medida que el joven crece. Ese tipo de cosas que rayan en la ciencia ficción son las que estamos viendo con el acelerado cambio de la investigación y desarrollo en estas áreas. Esta foto la conseguí por internet, es una iglesia hecha con otro material nuevo que se llama cristal de madera. Es una madera transparente que también es muy prometedora, sobre todo como aislante en las ventanas, porque tiene propiedades mucho más eficientes para el aislamiento que el vidrio y son igualmente transparentes. Rápidamente un comentario sobre el Internet de las cosas, que tiene también mucho uso en la ingeniería civil, en general, pero también en la ingeniería civil. El Internet de las cosas se refiere a una red de dispositivos conectados a Internet que sirven para recopilar y transmitir datos en tiempo real. Entonces, en general, cumplen labores de monitoreo, de control y luego de gestión de la obra. Ya se los mencioné en el caso del puente de acero en Holanda, donde se dejó una red de dispositivos que son básicamente sensores de vibraciones, sensores que miden también las propiedades de los materiales y que se envían a una estación de control donde se realiza el monitoreo de esas propiedades para posibles tareas de mantenimiento o de reparación. Entonces, tiene múltiples aplicaciones y sobre todo ligadas, que también fue una conferencia que dictó ayer Alfredo Silento, está muy ligada a los sistemas inteligentes, a la construcción de ciudades inteligentes, de edificios inteligentes, en general al control de sistemas, ¿verdad? Y esto muy conectado con el desarrollo de la inteligencia artificial, porque a la larga lo que buscamos entonces son ciudades inteligentes, completamente digitales, y hacia allá supuestamente apunta el desarrollo, con el control de tráfico y la gestión urbana, con el control de la energía y para optimizar el uso de la energía. Está conectado también a la inspección visual y la inteligencia artificial, a la inspección visual y reconocimiento de imágenes. Eso lo habíamos visto cuando les puse el ejemplo del proyecto de reducción de riesgo en Florida, porque ahora incursionamos hacia mejorar las imágenes o mejorar nuestro stock de edificios a partir de un programa de inteligencia artificial que aprenda de las fotos que toman los drones para completar información que no tenemos. Sirven en la inteligencia artificial, se está desarrollando para la predicción de riesgo y para la seguridad, porque básicamente lo que hace la inteligencia artificial es analizar datos, grandes cantidades de datos, y aquí entonces entramos también en el Big Data, porque esa explotación de los datos es que hace fácil, que hace eficiente la identificación de patrones y posibles predicciones de nuevos escenarios. Para la gestión de residuos y sostenibilidad, en fin, la inteligencia artificial sirve para todo y como dije antes, la veremos en todo tipo de programas y aplicaciones en un futuro. Esto sí nada más lo voy a mencionar, porque cada una de estas tecnologías, ya lo dije, podría dar lugar a una o varias
o incluso a cursos completos de desarrollo, ¿verdad? Entonces, las energías renovables y la eficiencia energética son otro campo donde la ingeniería civil está involucrada y donde todas estas nuevas tecnologías han dado grandes pasos. Por ejemplo, nuevos materiales para la construcción de células fotoeléctricas mucho más eficientes y livianas, también para la construcción de aerogeneradores. Y en ingeniería civil, aquí en Venezuela no, pero en muchos países existen certificaciones que nos obligan a tener construcciones con limitaciones en la huella ecológica en todos los procesos de la construcción y en la gestión del edificio. Entonces hay certificaciones para edificios verdes, ¿verdad? Y eso tiene repercusiones en muchísimos aspectos de la práctica de la ingeniería, porque tenemos que cuidarnos cada vez más de los materiales utilizados, de la procura, de todos los procesos que involucran un proyecto de ingeniería civil. Como les dije, de esto fue prácticamente el tema de ayer, todo lo que tiene que ver con el desarrollo sostenible y la amigabilidad ambiental que deben tener los proyectos. Bueno, todo esto, lo que he hablado, tiene o debería tener un impacto muy grande en los programas de formación actuales para los ingenieros civiles y en general para todo tipo de profesional, ¿no? Porque esto cambia totalmente la forma y nuestras prácticas, todas estas nuevas tecnologías, aceleradamente cambian nuestra forma de vida. Y los programas de formación, no hay que decirlo, están todavía muy atrasados. Siempre ha sido así, ¿no? La formación toma un tiempo para adaptarse a los grandes cambios, pero aquí los cambios son cada vez más acelerados, son vertiginosos. Eh, Perdón, ingeniero, quedan 5 minutos. Gracias, ya estoy terminando. Bueno, entonces las tendencias de formación tienen que ver con enfoque en la sostenibilidad, las tecnologías emergentes, enseñanza basada en proyectos de educación interdisciplinaria. Sobre todo hay un desarrollo de habilidades que tienen que ver con el trabajo en equipo y el liderazgo de integración de diferentes conocimientos para lograr un proyecto. Y no podemos olvidar el enfoque en la ética y la responsabilidad social. Y volvemos con eso casi al principio de nuestra exposición, porque hemos hablado de un escenario de la cuarta revolución industrial con todas estas tecnologías emergentes, pero nosotros en Venezuela, y no quiero detenerme en hablar de la crisis en que vivimos, ya el decano en sus palabras iniciales enunció muchos de los problemas que atravesamos. Somos un país muy pobre, pero además con todas las condiciones difíciles que hemos tenido, muchos de nuestros valiosos profesionales y jóvenes, 8 millones en 2024, se han ido a la diáspora. Esto tiene un agravante que son los profesionales que necesitamos para construir el país del futuro que queremos, ¿no? Entonces, yo no quiero detenerme en la brecha, sino en cómo podemos cruzarla, cómo podemos hacer para alcanzar un nuevo modelo de desarrollo que esté basado en el conocimiento, en la innovación, en la sostenibilidad, en la resiliencia y respetando los derechos humanos de vida, libertad y seguridad. Bueno, en eso consiste el construir el futuro del país, en tratar de imaginarnos cómo saltar esta brecha. Y una de las estrategias que podemos usar es apoyarnos justamente en lo que es una desventaja y puede ser una ventaja. La diáspora ha significado una fuga de talentos enorme, pero podemos integrarlos a proyectos de desarrollo en el país. En ese sentido, los autores de esta conferencia hemos hecho una propuesta. Este libro que se encuentra en Amazon también lo pueden descargar gratuitamente del sitio web de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, está a la disposición. Y bueno, con este comentario, yo sé que esto ha sido una conferencia vertiginosa, como el cambio de las tecnologías, pero les doy las gracias por la paciencia y aquí les damos nuestros correos electrónicos. Y en este congreso, en este evento, cuyo lema es una ingeniería para construir el país del futuro, los dejo con esta frase de Einstein, que nos habla también de otro factor importante que es la voluntad. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Y con esa voluntad que tenemos todos, vamos a lograrlo, vamos a construir el país del futuro que queremos. Muchísimas gracias.